estimados especialistas, los diferentes CELES, de las direcciones regionales y gerencias regionales de educación. Les damos la más cordial bienvenida a esta jornada de asistencia técnica dirigida a los especialistas de educación secundaria, en este caso a los encargados del modelo de servicio educativo con jornada escolar completa. Agradecemos profundamente su participación y compromiso. Bien, durante este encuentro vamos a trabajar de manera reflexiva, colaborativa y enfocada en fortalecer el monitoreo a nuestras instituciones educativas de jornada escolar completa. El día de hoy nos acompaña también como facilitador de esta jornada el especialista Jorge Martínez Aturca y quien les habla Clara Leo. Antes de iniciar la jornada de hoy, les queremos solicitar que registren su asistencia mediante el enlace que se está compartiendo de forma constante a través del chat. Bien, entonces damos inicio, sin más preámbulos. Para hoy día, para esta jornada, tenemos un objetivo en relación a esta asistencia técnica, ¿no? Que es principalmente brindar las orientaciones a ustedes desde el rol que vienen desempeñando como especialistas encargados para la escolar completa, la cual el objetivo pues de este encuentro es brindar esas orientaciones para que ustedes como especialistas encargados dentro de sus jurisdicciones puedan implementar acciones de monitoreo y seguimiento a las instituciones educativas de jornada escolar completa, ¿no? Entonces, nuestra ruta de trabajo está diseñada en tres momentos, en tres bloques, ¿no? Vamos a trabajar un primer bloque en relación al monitoreo pedagógico. El segundo bloque está referido a las acciones de monitoreo y el tercer bloque, el instrumento de monitoreo referido a la implementación del modelo, ¿no? Bueno, también señalarles sobre las normas de convivencia. Es importante la participación activa de ustedes de forma respetuosa. Estas anotaciones o las consultas que tienen respecto a las participaciones pueden realizarlo a través del chat de esta sala. Bueno, también invocarles a ese compromiso con el aprendizaje y también la reflexión que es fundamental, ¿no? En esta jornada de hoy. Y bueno, invitarles a la permanencia durante todo el proceso de estudio, ¿no? Tenemos programado durante estos 120 minutos diferentes actividades que vamos a desarrollar, ya mencionadas en los tres bloques. Bien, estimados especialistas, entonces vamos a iniciar este primer bloque referido pues al monitoreo pedagógico, ¿no? Antes de iniciar este primer bloque, les invitamos a que ustedes puedan compartir sus experiencias a partir justamente de la siguiente pregunta. Y es en relación con el monitoreo. Decíamos al inicio que hoy vamos a referirnos al monitoreo, al seguimiento a nuestras instituciones la jornada escolar completa, ¿no? Entonces, para ello queremos invitarlos a que ustedes puedan compartir sus experiencias, sus respuestas y comentarnos qué metas, en este caso, por ejemplo, se han planteado ustedes para este año en relación al monitoreo a las instituciones con jornada escolar completa, ¿no? Bueno, ellos han propuesto, Robert nos dice que 3 monitoreos a directivos y coordinadores pedagógicos, ¿no? Bien, se han propuesto ellos hacer 3 monitoreos a los directivos durante el año, entiendo, por semestre. Si Robert nos precisa si han considerado esto semestral, mensual o durante el año. Vamos respondiendo, especialistas, la pregunta que están ustedes observando, ¿no? Al año. Bien, Robert. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más? Bien. Seguramente ustedes dentro de monitorear 3 veces a 20 instituciones educativas de la OPEP, en este caso, por ejemplo, Morropón, la de Piura. Muy bien. O la especialista Ruth Cruz, ¿no? Nos dice que como meta se ha planteado monitorear 3 veces a las instituciones educativas GEC de la OGEL Morropón, de la DREP Piura. Muy bien. Por ahí también nos dicen, bueno, un monitoreo cada año, durante todo este año un monitoreo. No sé si a cada institución educativa una visita, un monitoreo.
por ahí de repente les puedan precisar. Y el maestro Renelmo nos indica de la UGEL San Marcos que se ha propuesto él como meta realizar el monitoreo al 100% de los directivos y docentes de las instituciones educativas, ¿no? Realizando un diálogo reflexivo para mejorar nuestra práctica peor. Bien, maestro Renelmo, perdón, por ahí nos dice, bien, seguramente ustedes se están preguntando, ¿no? ¿Qué metas nos hemos propuesto como especialistas para esto, ¿no? Como decía el maestro Ranelmo, visitar al 100% de las instituciones que de su jurisdicción. Por ahí nos comentaban también acompañar el fortalecimiento, por ejemplo, ¿no? De repente también han planificado, se han propuesto como meta el fortalecimiento de trabajo colegiado, por ejemplo, en los ámbitos rurales, quizás, ¿no? O verificar la implementación del plan TOEC podría ser también por ahí, ¿no? Entonces, posiblemente ustedes se hayan planteado diferentes metas a nivel de su jurisdicción, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto, eh, eh, otros aspectos relevantes, la cual han priorizado, ¿no? Entonces, estas metas que ustedes nos han compartido, que han planteado como especialistas, justamente nos va a ayudar a reconocer el monitoreo, que no solamente es visitar a la institución educativa, ¿no? Sino parte de nuestro rol de ustedes básicamente como especialistas, es una herramienta estratégica para poder acompañar este proceso de mejora, ¿no? En los siguientes bloques vamos a ir viendo cómo estas metas pueden fortalecerse desde un enfoque formativo, sobre todo situado, ¿no? Por ahí el maestro Julio nos decía a todas las IES en el ámbito de la Huaychapaca, muy bien, ¿no? Entonces, excelente. El maestro Carlos por ahí nos dice, por ejemplo, en relación a la región, está haciendo notorio muchas problemáticas del modelo GEC, tal es así que se han hecho pedidos de inclusión. Eso es un tema que hay que ir asesorando, ¿no? Incluso los padres han tomado. Bueno, de repente esa consulta podríamos brindar al final de nuestra presentación. Recuerden que hoy estamos abordando el tema de monitoreo y seguimiento a las instituciones que desde nuestro rol como especialistas de las leyes, ¿no? Es hacer a partir de ello, hacer la control. Entonces, esta primera pregunta va relacionada con el, ¿no? Entonces, la segunda pregunta es, ustedes, por ejemplo, para lo que acaban de comentarnos, nos decían, se han planteado visitar al 100%, o sea, hacer, implementar diferentes estrategias para fortalecer estas acciones pedagógicas. ¿Han tomado en cuenta los resultados obtenidos el año anterior? A ver si nos van comentando. ¿Han tomado en cuenta los resultados que han obtenido el año anterior? ¿No? Porque sabemos que el monitoreo no puede partir de cero cada año, ¿no? Si identificamos nodos críticos, como por ejemplo nos comentaba en la región Piura, es un nodo crítico, o fortalezas de repente del año pasado, ¿cómo lo estamos retomando ahora? Por ahí, a ver, Aquiles, la Felsa tipo, por ejemplo. Perdón, no se escucha bien. A ver, estoy intentando hablar lo más fuerte posible. No sé si me escuchan ahora. ¿Bien? Bien. Entonces nos decía aquí el especialista Aquiles que monitorean a los docentes en las ISG. Bueno, entonces yo quisiera que ustedes nos comenten ahora si ustedes han tenido en cuenta los resultados que han obtenido el año anterior, porque también todos los años ustedes hacen las visitas a las instituciones educativas, no solamente ¿no? Sino también dentro de esto, ustedes como especialistas encargados de las ISG hacen esta visita, planifican estas visitas, ¿no? Entonces, coméntenos si estas visitas efectivamente ustedes la han tenido en cuenta, ¿no? Para este año, ¿no? El año pasado, aquí nos dice, por ejemplo, la especialista María, el año pasado se reportó débil monitoreo interno, ¿no? Ella no tiene en cuenta. Entonces mi pregunta es, maestra María, ¿usted ha tenido en cuenta, por ejemplo, esa dificultad que de repente que es un desafío para los especialistas, que llegar en la totalidad de instituciones educativas de repente no es posible?
ha tenido en cuenta cuando ha planificado este año visitas, ¿no? Claro, observar el desempeño docente en el aula a través de un instrumento que se incorpora. El año anterior no estuvo en cargo, no sé por ahí. Bien. Entonces, como decíamos, como mencionábamos, bueno, por ahí nos dicen también algunos, bueno, nos están escribiendo en el chat en relación a la primera pregunta, se entiende, ¿no? Bueno, aquí nos explica Robert, por ejemplo, han tenido en cuenta la planificación curricular, el desarrollo de la sesión de clase, la evaluación de los aprendizajes, eh, el ambiente escolar, el uso de los recursos de las TIC, ¿no? El laboratorio, las TIC, entre otros recursos. Entonces, esta primera pregunta, esta segunda pregunta, disculpen, está relacionada principalmente, pues, de que ustedes como especialistas, como decíamos al inicio, no se inicia de cero, ¿no? Es que iniciamos nuestro monitoreo, de repente, si es que somos especialistas, estamos asumiendo un año, pero es importante que el especialista que ha estado a cargo nos pueda también dar estos insumos, ¿no? Entonces, no es que partimos de la nada, ¿no? Entonces, identificar esos nuevos críticos que ustedes nos comentan o las fortalezas, justamente lo que buscan es ayudarnos a ver si estamos aprendiendo en nuestra propia experiencia, ¿no? ¿Qué nos funcionó el año pasado? Y que de repente, ¿qué es lo que debemos de mejorar en ese proceso de monitoreo, ¿no? Entonces, en este caso, estamos pues planificando desde los resultados previos que hemos tenido, que nos va a permitir ver estas acciones que sean más, de repente planificar acciones mucho más pertinentes, ¿no? Un monitoreo mucho más eficaz, ¿no? Que siempre parte de ese aprendizaje institucional que nosotros hemos venido acumulando. Y la tercera pregunta, entonces ustedes han planificado una meta, han tenido en cuenta los resultados. ¿Qué esperan observar ustedes durante el monitoreo educativo? ¿No? Es decir, ¿qué buscamos cuando, qué esperamos encontrar en una institución GEC cuando hacemos la visita de monitoreo? A ver, por ahí, sí, vamos respondiendo. A ver, vamos respondiendo a las preguntas, estimados especialistas. ¿Qué esperamos encontrar o qué esperamos observar cuando hacemos la visita a una IEG? Está con el volumen alto, no sé si me escuchan ahora. A ver, ¿qué esperamos observar o encontrar durante el monitoreo a una institución educativa? A ver, por ahí, si vamos respondiendo. De repente esperamos encontrar, ver una retroalimentación a los docentes o que se estén desarrollando el trabajo colegiado, ¿no? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperan ustedes cuando van a una IEG? Nos dice José, esperamos que los directivos, en este caso que los directivos, coordinadores y docentes estén cumpliendo con la función de monitoreo operativo. Que hayan identificado necesidades de formación de los directivos y los docentes. Nos dicen que hay mucha debilidad en el servicio. No hay internet. Entonces, ¿qué esperan? Nos decían por ahí que esperan que encontrar de que sea allá nos dicen también por aquí, una buena convivencia institucional, ¿no? Esperan observar que haya una buena convivencia institucional, que haya monitoreo a los docentes por parte de los coordinadores y directivos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Lo que esperamos encontrar durante una visita de monitoreo justamente está relacionado con nuestra concepción de monitoreo, ¿no? Si nuestra mirada se limita, por ejemplo, a verificar el cumplimiento,
perderemos pues, de vista estos aspectos claves del proceso pedagógico, ¿no? Y eso tiene que ver, perdón, con las definiciones, ¿no? Entonces aquí, como les mencionaba, si nosotros queremos o nos limitamos a verificar solo el cumplimiento, qué es lo que cuenta, qué es lo que de repente no está implementando, estamos perdiendo de vista aspectos claves, sobre todo del proceso pedagógico. Por ello es importante, fundamental, que tenemos que revisar y entender sobre todo que el monitoreo pedagógico es fundamental tener claro qué implica ello, ¿no? ¿Cuál es el sentido en este caso, por ejemplo, dentro del mundo, ¿no? Así que a continuación vamos a ver una definición que nos va a permitir alinear nuestra práctica, en este caso, con ese enfoque formativo y estratégico, ¿no? Esta definición de repente nos va a poder clarificar, ayudar a consolidar una mirada sobre todo lo que venimos observando cuando realizamos en las visitas, cómo lo estamos interpretando y para qué lo estamos utilizando, ¿no? Y eso tiene que ver, pues, con el mundo. Entonces, ¿qué es el monitoreo pedagógico? El monitoreo pedagógico es el recojo y análisis de información de los procesos y productos pedagógicos para la adecuada toma de decisión, ¿no? Quiere decir esto, cuando nos dice recojo y análisis de información, nos indica de que no solo se trata de reunir documentos, ¿no? Sino que estos documentos recolectados, esta información o los datos que recolectamos tenga básicamente un valor pedagógico y nos permita analizarlos de forma reflexiva y crítica, ¿no? Además, cuando nos dice también que es un proceso estructurado que verifica que las actividades pedagógicas se realicen según lo planificado y en el tiempo previsto, implica que no solamente observamos los resultados finales, ¿no? Sino, por ejemplo, como los informes o de repente las evidencias físicas, sino que observemos también los procesos que los originan, ¿no? Es decir, cómo se viene planificando, cómo se está ejecutando, cómo se viene realizando, ¿no? Entonces, todo ello, pues, es para tomar las decisiones. Entonces, la parte medular, diríamos, el corazón del monitoreo pedagógico, es usar justamente esta información para poder orientar, para poder reforzar a través de diferentes estrategias en las instituciones educativas. Entonces, el monitoreo, si no usamos esta información, no estaríamos haciendo este monitoreo, de repente estamos haciendo un control, ¿no? O de repente la supervisión, que está un poco alejada de esta definición, ¿no? Entonces, como especialistas de las UGELs o de las D, la función principalmente no solo es aplicar la ficha o de repente registrar los datos, sino nuestro rol básicamente está en interpretar esta información y devolverla en forma de orientaciones, devolverla haciendo una retroalimentación reflexiva o de repente hacer un acompañamiento mucho más situado, pertinente, ¿no? Entonces, ahí es importante que el monitoreo pedagógico, entenderlo, que no es un fin en sí mismo, ¿no? Sino es una herramienta que nos permite, que pone al servicio de la mejora continua y nos permite transformar esta información en acciones concretas. Y eso es posible pues, cuando hacemos esta mirada estratégica, esta mirada pedagógica, contextualizada, situada, ¿no? Bien, además también este monitoreo pedagógico eh, nos da, está en la normativa, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la RBM 126 del 2019, de enero, que es la norma técnica que está vigente a la fecha, donde están las disposiciones para la implementación del modelo, define, por ejemplo, nos da un marco conceptual y nos dice que los especialistas, en este caso las direcciones regionales, las gerencias y las UGELs, en el marco de sus responsabilidades, ¿no? Implementan el modelo de servicio educativo escolar. Pero no solamente ellos, sino también que monitorean la gestión, ¿no? En relación a todo el proceso de la entrega, ¿no?
Entonces, este encargo pues implica una cogestión, una responsabilidad, ¿no? Pero también no lo veamos solamente así, sino también como una oportunidad para poder orientar, para poder proponer, para poder acompañar. Y también, ¿por qué no?, para poder transformar, ¿no? Ahora vamos a ir viendo cómo refleja este trabajo diario que hacen en las instituciones educativas, ¿no? En este año, por segundo año, se va a reportar en la plataforma El CIMO sobre la implementación del módulo, ¿no? Lo van a hacer los directores. Más adelante les vamos a precisar en qué periodo, ¿no? Entonces, ¿qué van a reportar ellos en esta plataforma del CIMO? ¿No? Y cómo nosotros, desde nuestro rol como especialistas de la UGEL, de la DRE, debemos actuar frente a esta información. Entonces, es importante mirar qué es lo que corresponde hacer, ¿no? En este caso, los directivos reportan la información en la plataforma, pero lo hacen de forma declarativa, ¿no? Eso lo hacen mediante un formulario, acabo de comentarles, ¿no? Reportan, adjuntan evidencias, ¿no? Como por ejemplo sus planes, sus informes, según el instrumento o las orientaciones que se, ¿no? Entonces, sin embargo, es importante que los especialistas puedan verificar in situ estas acciones si efectivamente se vienen implementando de manera adecuada, ¿no? Siendo una de estas estrategias, por ejemplo, a través de la visita a las instituciones educativas. Entonces, eso es fundamental que los especialistas corresponde, pues, verificar in situ estas acciones si efectivamente vienen implementadas, ¿no? Por ejemplo, si una institución educativa subes un planto ese, de repente puede estar impecable el planto ese, ¿no? Pero cuando llegamos, nos damos con la sorpresa que quizás el coordinador pedagógico tampoco, perdón, de tutoría tampoco no lo tiene, quizás este informe, ¿no? Y quizás tampoco los docentes conocen. Entonces, es importante mirar este reporte que hace el directivo, lo que declara, por ejemplo, en relación al acompañamiento a los docentes, ese acompañamiento pedagógico, mirar de parte del especialista, ¿realmente existen estas fichas de visita que hacen al aula? Por ejemplo, en los últimos 3 meses. Realizar por lo menos esta verificación. Por ejemplo, también mirar si los coordinadores, tanto pedagógicos como de tutoría, hacen la reflexión con los docentes. El directivo hace ese proceso reflexivo, también ingresa a acompañar a los docentes, acompaña a los coordinadores, ¿no? Entonces, es importante mirar ese aspecto, verificar, ¿no? En nuestra visita. Por ejemplo, también en relación al trabajo colegiado que lo realizan de forma semanal, ¿no? Mira si existen estas actas, si existe esa programación, si existe, por ejemplo, acuerdos que se han generado en esta reunión, cuál ha sido el propósito de cada una de estas reuniones, si hay evidencias de ello, ¿no? El trabajo con los psicólogos. En las instituciones con jornada escolar completa tenemos psicólogos, un actor clave, fundamental para brindar ese acompañamiento socioafectivo a los estudiantes y demás actores de la comunidad educativa. Entonces hay que evidenciar si, por ejemplo, cuenta con un cronograma, si registra la atención a los estudiantes u otras evidencias que realmente indiquen que se están desarrollando estas actividades que ha planificado en función al diagnóstico institucional, ¿no? Entonces, el monitoreo in situ nos permite tener esa mirada más completa, más auténtica, más útil para tomar decisiones y a partir de ello podríamos ir implementando ciertas estrategias de repente para hacer el acompañamiento, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver que en este primer bloque hemos reflexionado sobre nuestras metas, sobre nuestra mirada de monitoreo, que nos decía, por ejemplo, el maestro Miguel Cáquez, dice, se realiza el monitoreo solo una vez porque el servicio educativo dentro de las instituciones no tienen presupuesto para monitorear, ¿no? Por aquí también nos comentaba eh, y que los coordinadores estén cumpliendo. Bien, entonces estamos leyendo también el chat,
Este primer bloque, entonces, vamos a cerrar aquí con el monitoreo. Hemos visto las metas, que los resultados que habíamos obtenido, no solamente en nuestras visitas, sino también de los años anteriores, sea un insumo para poder planificar, atender, brindar orientaciones, asesorías, entre otras estrategias que podemos implementar para acompañar a los directores de las instituciones educativas, ¿no? Entonces, vamos a entrar ahora al segundo bloque en la que vamos a abordar justamente qué acciones concretas y en la que nos puedan permitir hacer este monitoreo efectivo, ¿no? Veremos entonces acciones priorizadas, en este caso, 4 acciones que vamos a compartir con ustedes. Pero antes de iniciar ello, me gustaría que ustedes nos respondan esta pregunta, ¿no? ¿Qué acciones ustedes vienen implementando en sus jurisdicciones? Coméntenos a través del chat. ¿Qué acciones se vienen realizando? A ver, si nos pueden comentar. ¿Qué acciones vienen? Coméntenos sus experiencias. ¿Qué instrumentos vienen utilizando? A ver, maestros. Ahí podemos ir escribiendo. Recuerden nuestro compromiso de permanecer durante la asistencia técnica. ¿Algún comentario? A ver por ahí, ¿alguien se anima a comentarnos qué acciones vienen implementando, qué instrumentos vienen utilizando? Bien, seguramente, bueno, vienen implementando diversas acciones, ¿no? Por ahí Santiago, bien, maestro Santiago, nos dice ficha de monitoreo al modelo de servicio educativo. Entiendo que lo están aplicando a través de una ficha de monitoreo. Eso nos dice la asistencia técnica a inicios del año, bien, las visitas a las instituciones educativas, la ficha de recojo de información, la UGEL Churcampa, hacen el monitoreo a los coordinadores pedagógicos de tutoría, psicólogos, a los docentes de innovación pedagógica, también a los CIS, ¿no? Muy bien, UGEL Churcampa, también maestro Edson, maestro Santiago, que nos están comentando estas acciones que ellos vienen implementando en sus jurisdicciones, ¿no? Muy bien, claro que sí, ¿no? Entonces, por supuesto, ¿no? Podemos ir haciendo lo que ustedes están mencionando, ¿no? La primera acción que podríamos realizar y tiene que ver con el tema de planificación del monitoreo, ¿no? Todo monitoreo pedagógico debe comenzar con una planificación intencionada. Entonces, esto implica construir pues, un plan anual de monitoreo con metas claras, con un cronograma definido y con criterios de priorización, ¿no? Entonces, es importante, por ejemplo, identificar qué instituciones educativas requieren atención prioritaria, ¿no? De repente las zonas rurales o aquellas instituciones donde ha habido cambio de directivos, ¿no? Y entre otros aspectos. O también podrían tomarlo de repente en función a la situación, al análisis contextual, ¿no? Entonces, no todas las instituciones tienen la misma frecuencia de visitas, ¿no? Entonces, esta planificación debe estar articulada con nuestro plan de acompañamiento, con nuestro plan de trabajo, ¿no? El que hacemos durante todo el año. Entonces, planificar nos permite llegar con un propósito, no solo con nuestra presencia, ¿no? La segunda acción, la visita a la institución educativa GEC, fundamental, ¿no? Después de visitar, durante nuestra visita, nosotros como especialistas recogemos evidencias de la implementación, ¿no? Esa implementación real, cómo se viene dando el modelo, ¿no? Las acciones específicas que podríamos brindar en este aspecto es, por ejemplo, aplicar el instrumento de monitoreo, la ficha que hoy día, por ejemplo, les vamos a compartir con ustedes, ¿no? Las podemos hacer también las observaciones a algunas sesiones, podría ser una sesión de aprendizaje o podría ser también, de repente podemos observar la reunión de trabajo colegiado, podríamos hacer entrevistas a actores claves como por ejemplo el director, los coordinadores o de repente algunos docentes o quizás estudiantes, ¿no? Entonces ahí también
como otra acción, revisar los documentos en estas visitas, ¿no? Como los informes, como las planificaciones, los cronogramas, etcétera, ¿no? Entonces, la observación en este aspecto es importante, es clave, no es pasiva, sino es estructurada, es centrada sobre todo, que nos permite comprender este proceso de implementación que tienen realizando, ¿no? Por aquí nos comentaba el maestro Julio, que brinda una asistencia técnica sobre la implementación. Se brindó una asistencia técnica sobre la implementación del modelo, con la participación de los directivos y coordinadores. Jacqueline nos dice que debe tener una ficha de desempeño. Por supuesto, maestra Jacqueline, vamos a compartir estos instrumentos. Bien, entonces vienen ustedes también realizando varias acciones, ¿no? El especialista Juan nos dice que solo el monitoreo y acompañamiento con ficha de monitoreo basado en rúbricas con los 5 desempeños, ¿no? Ellos vienen aplicando, por ejemplo, este instrumento que les permite monitorear utilizando la rúbrica con los 5 indicadores, ¿no? Bien, por aquí también nos dicen, a ver, Junín, Laugel Tarma nos dice que tienen, bueno, muchas dificultades. Bueno, nos hablan de cuadro de horas, ya, bien. De repente podemos dar estas precisiones al final, estimado especialista. Recuerden una vez más que nuestra asistencia técnica de hoy es monitoreo pedagógico y seguimiento a las instituciones con jornada escolar completa, ¿no? Ya vamos a tener de repente otros espacios para poder brindar esas precisiones. Bien, entonces vamos a retomar en lo que estábamos hablando sobre las acciones las principales acciones que gira como un ciclo, ¿no? Por ejemplo, la tercera acción, una vez ya planificada, visitada, necesito hacer el análisis, necesito hacer la retroalimentación, ¿no? Después de recoger esta información, es importante sistematizar los hallazgos y devolverlos a la institución educativa, pero de forma reflexiva, ¿no? Entonces, ahí identificar fortalezas, aspectos críticos, ¿no? Es fundamental registrar esos compromisos en la institución que asuma también después de nuestra visita, ¿no? Entonces ahí el monitoreo pues cobra un sentido y se genera reflexión, sobre todo compromiso de vida, ¿no? La cuarta acción es el seguimiento, ¿no? No solamente queda ahí con estos compromisos, sino que no termina con esta visita y los compromisos que se asumen, sino aquí también activamos el acompañamiento, ¿no? Aquí hacemos, después de las visitas, podemos hacerlo el seguimiento de forma virtual, sobre el cumplimiento de los compromisos que se han asumido, ¿no? Ir acompañando, por ejemplo, de forma, puede ser virtual, presencial, ¿no? Por ejemplo, a los directivos, ¿no? Entonces, fundamental que estas acciones de seguimiento debe ser acompañado con un sentido formativo, no solo para poder ver cuánto han avanzado, ¿no? A manera de control, sino tiene que tener un propósito principalmente formativo, ¿no? Bien, entonces estas 4 acciones que acabamos de compartir con ustedes deben trabajarse, pues, como les mencionaba, como un ciclo, ¿no? Estas acciones no son aisladas, sino son fases que están conectadas con los objetivos del modelo, ¿no? Entonces, el monitoreo, una estrategia para acompañar pedagógicamente, no es un fin en sí mismo, ¿no? Sino como especialista pedagógico, especialistas de las UGELES, nuestro rol es garantizar que cada una de estas acciones se realice con criterio y sobre todo con un enfoque de mejora continua, ¿no? Ahora vamos a ver cómo estas acciones de monitoreo se conectan de forma directa pues con nuestro rol ¿no? Como actores estratégicos en este acompañamiento, ¿no? Aquí ustedes están observando lo que nos implica estas acciones, ¿no? Hemos dicho que el monitoreo tiene 4 acciones, estamos centrando nuestra mirada en estas 4 acciones directas, ¿no? Sobre nuestra misión, diríamos así, como actores estratégicos. Y estas acciones están pues alineadas con el objetivo del modelo, ¿no? Y como rol activo que tienen ustedes como especialistas, ¿no? Esto quiere decir o significa que cada acción que realicemos debe contribuir a la institución educativa, que fortalezca ese trabajo pedagógico, que mejore la planificación,
también desarrolle, por ejemplo, un trabajo de reunión colegiada mucho más consolidado, ¿no? También a nivel tutorial también, ¿no? Entonces, bien, hasta aquí hemos visto que estas acciones están relacionadas, vinculados, pues, con el objetivo del modelo. Y para seguir viendo, vamos a ver un caso para aterrizar, en este caso, cómo estas acciones, nosotros, a partir de lo que vamos evidenciando, cómo nosotros podemos hacer la retroalimentación o la devolución, este acompañamiento a los directores, ¿no? Bien, voy a dar lectura aquí. En este caso, nos precisan, por ejemplo, que es sobre un monitoreo pedagógico. En el mes de junio, durante una visita de monitoreo, el especialista de la OGEL solicita al director de la IE las evidencias del proceso de acompañamiento pedagógico realizado por el coordinador pedagógico en este caso, ¿no? El director indica que el coordinador pedagógico ha iniciado visitas al aula y entrega 8 fichas de monitoreo que han aplicado, ¿no? Señala que aún no se han culminado la primera ronda de visitas, no, perdón, no han culminado la primera ronda de visitas, ya que los coordinadores han programado 3 visitas por docente durante. Al revisar las fichas entregadas, lista, no evidencia registros de retroalimentación pedagógica, tampoco evidencia los acuerdos que se han establecido a partir de los hallazgos que se han observado, ¿no? Entonces, en entrevista con algunos docentes, manifiestan haber sido acompañados, pero no recibieron la devolución formativa, tampoco conocen los criterios utilizados durante el monitoreo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver, ustedes también han podido dar lectura a este caso. Vamos a mirar, luego de revisar, en este caso, seguramente muchos de ustedes han identificado de repente situaciones similares en las visitas que han realizado, ¿no? Entonces preguntaríamos, ¿qué estrategia ustedes como especialistas pueden implementar para fortalecer que la institución educativa GEC implemente el acompañamiento pedagógico de forma permanente y formativa? ¿Cuáles serían esas estrategias que en sus jurisdicciones ustedes podrían implementar, por ejemplo, frente a este caso? ¿Qué estrategia implementarían frente a este caso para garantizar que se esté cumpliendo el acompañamiento de forma permanente, ¿no? Y que también los espacios de las, por ejemplo, de las reuniones colegiadas sean formativos. ¿Qué tendrían que de repente ustedes implementar para mejorar ello? Bueno, aquí nos dice Ángel, por ejemplo, el maestro Víctor nos dice, trabajo colegiado con el equipo directivo para hacer conocer sus funciones para cumplir su jornada de trabajo según la normatividad. Por aquí nos dice espacio de reflexión, cumplimiento del cronograma de monitoreo. Y también Edson por ahí nos dice se debe realizar el acompañamiento constante de los coordinadores, hacer guías con coordinadores para las tareas administrativas, la ausencia de un especialista que es difícil. Entendemos, maestro Edson. La maestra Sonia Flores nos dice ¿qué aspectos se podrían retroalimentar luego del acompañamiento? Por ahí. Bien. Entonces, claro, ¿no? Ustedes nos mencionaban, podemos hacer reflexión, podemos hacer guías, podemos hacer, por aquí nos decían, trabajo colegiado con los principales actores, podemos hacer, elaborar guías de monitoreo. Interesante lo que ustedes nos han compartido, ¿no? Claro, esta pregunta principalmente nos invita a dejar, por ejemplo, de mirar sobre todo qué estrategias podemos asumir como para orientar, ¿no? Entonces, aquí fundamental, importantísimo que ustedes nos comenten este aspecto, ¿no? Por aquí nos dice también socializar Raquel, la maestra Raquel, socializar con los docentes las normativas respecto a las funciones. Y, muy bien, claro, ¿no? Exacto. Jacqueline, realizar un diálogo reflexivo con el equipo directivo, ¿no? Muy bien, claro que sí, ¿no? Bien, entonces, maestros, efectivamente, ¿no? La norma nos señala hacer reflexión con los coordinadores para ayudar mejor en cuanto a la retroalimentación. Claro, ¿no? La norma, la norma técnica, la RDM,
326 del 2019, Minedu, forma es una disposición sobre la implementación del modelo, nos da una distribución de la jornada de un docente que asume la función de un coordinador, ¿no? Sea pedagógico, de tutor. Y aquí nos precisa de forma clara que las visitas de monitoreo no son esporádicas, ¿no? Sino son de forma constante, ¿no? El rol principal de un coordinador pedagógico en esta modalidad es visitar a las aulas y nos propone 8 horas para hacer la visita. Nos da también horas algunas propuestas para poder hacer el procesamiento, la sesión, ¿no? También algunas estrategias para hacer el trabajo colaborativo, las reuniones colegiadas. Entonces es importante recordar pues este aspecto, que tengan claro nuestros coordinadores pedagógicos y también los directivos, que el rol de los coordinadores es hacer el acompañamiento de forma permanente, ¿no? Y un segundo caso está relacionado pues a lo que es, perdón. Este segundo caso está referido a la reunión colegiada, ¿no? Entonces aquí nos dice, por ejemplo, la reunión colegiada nos habla que durante la revisión de los documentos a una institución educativa, el especialista, en el marco del monitoreo que está realizando, solicita las actas, los productos derivados de las reuniones de trabajo colegiado, ¿no? Y él constata de que las reuniones se vienen desarrollando de forma semanal, sí lo hacen, de acuerdo a su cronograma presentado por él. Sin embargo, al revisar las actas, se observa que los acuerdos giran en torno a temas administrativos, operativos, por ejemplo, actividades institucionales, comunicados u organizaciones internas, ¿no? Entonces, no se evidencia, por ejemplo, las orientaciones pedagógicas, como tampoco se evidencian que abordan necesidades formativas que vienen identificando en el acompañamiento, ¿no? En las visitas en el aula. Tampoco observa que haya productos, de repente, si lo han trabajado un taller, grupos de interaprendizaje, diferentes estrategias se han implementado, no hay ninguna evidencia de ello, ¿no? No hay una planificación conjunta, no hay ninguna evidencia al respecto, ¿no? Entonces aquí nos dice, la pregunta sería, ¿no? ¿Qué, ¿qué entendemos o cuál es el propósito de una reunión colegiada? ¿Cuál es el propósito de las reuniones colegiadas? El propósito principal de las reuniones colegiadas es básicamente promover la participación de los docentes, el intercambio de experiencias, ¿no? Por eso se define como una estrategia para promover la participación del docente, un espacio pedagógico formativo que está vinculado con los hallazgos del monitoreo, ¿no? Que hace el coordinador, con el propósito de poder orientar a la mejora continua, ¿no? Entonces, en este aspecto, eh, es importante que cuando se hace la visita a las instituciones educativas o cuando podamos encontrar una evidencia como la que hemos compartido en el caso, el especialista debe reorientar ese sentido de las reuniones colegiadas, ¿no? Que no son espacios administrativos, sino son espacios claves para el aprendizaje profesional, ¿no? Eso es un espacio formativo, ¿no? Articulado con esos hallazgos de monitoreo que se van identificando en las visitas al aula, ¿no? Entonces, debemos de tener esa mirada, ese propósito conjuntamente con el docente o directivo, ¿no? Muy bien, entonces aquí vamos a ver el último caso, está relacionado principalmente por aquí, por ejemplo, la especialista Sulamita nos dice, claro, respondiendo a la pregunta cuál era el propósito del trabajo colegiado, ¿no? Es promover la participación e intercambio de experiencias. Claro que sí, ¿no? Es promover el intercambio de experiencias, promover la participación.
del docente, un espacio de formación, como lo hemos mencionado, ¿no? Entonces, fortalecer el trabajo colegiado es clave para poder consolidar, pues, una cultura de mejora continua, ¿no? Sabemos que las reuniones de trabajo colegiado deben convertirse en esos espacios de reflexión, de intercambio, lo que ustedes están señalando, y también de transformación de nuestra propia práctica pedagógica, ¿no? Muy bien. Aquí el tercer caso está relacionado con la intervención del psicólogo, ¿no? También aquí, como parte del monitoreo, el especialista de la OGEL solicita, por ejemplo, el plan del psicólogo y los informes de actividades realizadas durante el primer trimestre, ¿no? En el informe se indica que se han desarrollado charlas para padres de familia sobre desnutrición, buen trato y bullying, así como las charlas para estudiantes sobre puntualidad, bullying y respeto. Al revisar el diagnóstico institucional incluido en el plan de trabajo, se identifican problemáticas priorizadas, como por ejemplo la deserción escolar de los estudiantes de cuarto y quinto, baja autoestima, embarazo en adolescentes, consumo de alcohol y violencia familiar. Entonces, el especialista no evidencia que estas actividades que está desarrollando el psicólogo estén enfocados a atender estas problemáticas, ¿no? Y no reportan acciones dirigidas de fortalecimiento, tampoco reportan acciones dirigidas de fortalecimiento, ¿no? A los tutores, por ejemplo, y a los no tutores también, menos la coordinación con los actores externos, ¿no? También para abordar esta problemática de forma integral, ¿no? Entonces, durante esa visita, pues ha identificado el especialista. Les pregunto, ¿qué acciones ustedes como especialistas realizarían para orientar ese trabajo del psicólogo que pueda articular justamente con el diagnóstico institucional y pueda fortalecerse la acción tutorial? ¿Qué estrategias implementarían? ¿Qué estrategias implementarían o qué acciones harían ustedes para poder fortalecer ese trabajo del psicólogo? Vamos entonces. Claro, ¿no? Aquí el monitoreo, por ejemplo, de poder mirar esas evidencias en relación al soporte socioemocional, es efectiva cuando contextualiza, cuando atiende a las necesidades, a la problemática de la institución, ¿no? De los estudiantes y todos los demás actores de la comunidad educativa. Entonces ahí, como desde nuestro rol como especialistas, podemos orientar el psicólogo fortalezca ese trabajo integral, ¿no? Que haya esa articulación, ya que el INE por acá nos dice que indicarle que debe considerar el diagnóstico institucional para realizar su planificación, por supuesto, ¿no? Articular con el diagnóstico institucional, con los demás actores, es fundamental porque el psicólogo es el quien dinamiza, ¿no? Todas estas acciones con los actores externos, con los miembros de la comunidad educativa para atender de forma integral la problemática de nuestra institución educativa, ¿no? Es clave que se brinde ese soporte socioemocional de parte del psicólogo, ¿no? Entonces, diremos por aquí, bien, también nos dice, por ejemplo, la UGEL San Marcos, hacer recordar sus funciones, por supuesto. Ustedes como UGEL, que son unidades ejecutoras o como de unidades ejecutoras, deben hacer de repente también ahí la inducción a los psicólogos, dar a conocer las funciones de acuerdo a su TDR, ¿no? Aquí, por ejemplo, los planes pueden tener variaciones o ajustes durante todo el año. Claro, los planes son instrumentos flexibles que pueden ser reajustados, ¿no? De acuerdo a las necesidades que se van presentando, ¿no? Acá nos dice que lo que debe hacer un estudio de casos dentro. Ah, mira, interesante. Río Ficardo nos dice que se puede hacer un estudio de casos dentro de la institución, a partir de ahí hacer el trabajo más situado, más contextualizado, ¿no? Entonces, por supuesto, hay muchas estrategias en función a sus contextos, pueden ustedes ir implementando esas acciones, ¿no? Entonces, en ese marco podemos decir que, ¿qué esperamos nosotros encontrar o qué es lo que debe contener mínimamente estos documentos de los psicólogos, ¿no?
Por ejemplo, es importante que el psicólogo cuente con un plan de trabajo actualizado, vigente y sobre todo contextualizado, ¿no? Y que todas las acciones que ejecuta sean respondiendo a las necesidades, a la problemática de los estudiantes, de los docentes, de las familias, porque eso le va a permitir aportar, le va a permitir fortalecer desde su rol, ¿no? Entonces, ahí importante que cuando ustedes hagan la visita, observen, orienten sobre todo que los psicólogos hagan su planificación teniendo en cuenta este diagnóstico institucional, ¿no? Que se planteen objetivos, metas claras, que tenga una población objetiva, qué acciones diferenciadas, por ejemplo, van a hacer con los estudiantes, qué acciones van a hacer con los docentes, con la familia, y que prioricen básicamente según en este caso, según las situaciones de riesgo, los más vulnerables, ¿no? Entonces, que tengan un cronograma, ¿no? Entonces, lo que se espera es que el informe del psicólogo tenga acciones realizadas, concretas, ¿no? Y de repente, incluso hacer una comparación con las planificadas, lo que mencionaban ustedes en el chat, ¿no? Que el plan de trabajo es reajustable, por supuesto, entonces se puede ir, pero eso tenemos que ver efectivamente en los informes, ¿no? Esa justificación, ese ajuste de por qué, ¿no? Entonces, la evidencia de esa ejecución justamente tiene que estar plasmado pues en estos informes, ¿no? De todas las acciones que ellos vienen abordando, los talleres, las atenciones a los estudiantes en situaciones de riesgo, a los docentes, a las familias, tiene que estar plasmado en el informe. Entonces, se espera mínimamente que en estos informes haya esta información tan relevante, ¿no? El trabajo, por ejemplo, que hace con la tutoría, ¿no? Con el coordinador, coordinadora de tutoría, esas acciones conjuntas que realizan, ¿no? Y también, importante, las redes de soporte, ¿no? Por ejemplo, qué acciones viene realizando con los aliados externos, con, con salud, de repente con otras entidades, con la municipalidad, ¿no? Entonces, y qué acciones también viene realizando en caso de que haya situaciones que se hayan derivado a instancias externas, ¿no? Entonces, es fundamental observar, pues, estos aspectos en las evidencias como el informe, sus planes de trabajo, y ustedes como especialistas, cuando realizan estas visitas, debe de observarse mínimamente que contengan estos. Bien, maestros, entonces hasta aquí mi participación. Ahora vamos a dar pase al maestro Jorge, quien nos va a ya abordar el tercer tema y el último bloque de esta jornada. Maestro Jorge. Muy buenos días, estimados colegas, buenos días, estimados especialistas. En primer lugar, eh, felicitar el compromiso que tienen ustedes para participar en esta actividad formativa y a la vez también de las acciones que realizan en los territorios, acompañando, orientando, asesorando la implementación de este modelo con jornada extendida. Bien, en esa lógica de estar siempre reflexionando, vamos a, vamos a presentar y vamos a brindar también algunas orientaciones para el recojo de información que se hace en las instituciones educativas sobre la implementación del modelo con jornada escolar completa y la sostenibilidad que deben tener en beneficio de la comunidad educativa y los aprendizajes de los estudiantes. Bien, en primer lugar, a partir de lo que muy bien ha reseñado nuestra colega Clara, si nosotros vamos a las instituciones educativas,
a recoger información, un elemento fundamental es el instrumento que vamos a utilizar. Indudablemente que las recomendaciones y las orientaciones siempre han sido que los instrumentos sean amigables, estén relacionados con el propósito o el objetivo que se propone en la acción formativa y que los indicadores citen, ¿no es cierto?, sean comprensibles, sean claros. Y en esa lógica, como especialista, con la experiencia que tenemos, además de los instrumentos que se pueden utilizar, también hay otros, como el cuaderno de campo, ¿no es cierto?, para registrar hechos, evidencias que podemos, ¿no es cierto?, encontrar en la escuela y que sea relevante para poder comprender el proceso de implementación y a la vez los factores que inciden en la implementación adecuada o aquellos factores que debilitan o que deterioran el proceso de implementación del modelo en los territorios en los cuales nosotros tenemos responsabilidad. Bien, la ficha que nosotros estamos proponiendo, y repito, como especialista nosotros podemos utilizar instrumentos adicionales de acuerdo a las características de los territorios, de la cultura escolar y de la necesidad de recoger probablemente información adicional, ¿no? Pero el instrumento que nosotros que estamos presentando es el instrumento que orienta los indicadores, los ítems que luego van a ser subidos en la plataforma SIMO. Este instrumento tiene tres aspectos. Ustedes saben, el modelo tiene tres componentes. El componente pedagógico, el componente de gestión y el componente de soporte. Indudablemente que el componente de pedagógico es el componente fundamental, es el componente nuclear y que a partir de lo pedagógico, ¿no es cierto?, se desarrolla el componente de gestión y el componente de soporte. Sabemos que la gestión tiene que estar al servicio de los aprendizajes de los estudiantes, que orienta el componente pedagógico. Y de igual manera, el componente de soporte brinda las condiciones adecuadas para el desarrollo de la propuesta pedagógica que tenemos como modelo con jornada extendida. Bien, continuamos, por favor. Nosotros necesitamos tener información sobre el proceso de implementación, en las instituciones educativas, en las 1990 colegios que tenemos a nivel nacional. Recuérdese, colegas especialistas, el modelo GED es el modelo más importante que tenemos en la secundaria. Tenemos en el modelo más de 160,000 estudiantes, es decir, casi un tercio de la población estudiantil de la secundaria pública, ¿no es cierto?, es atendida por jornada escolar completa.
Y entonces necesitamos recoger información válida, confiable, de los colegas directivos de dichas escuelas, ¿no es cierto?, para tener un registro de lo que se está haciendo y poder retroalimentar, brindar orientaciones para que se mejore este proceso. Ustedes saben, toda acción, toda acción formativa, administrativa, tiene altos y bajos, ¿no? No, no son lineales. En algunos casos pueden haber algunas dificultades y y hay que atender para que la implementación sea la adecuada. Entonces, del 30 de junio a partir de la próxima semana hasta el 15 de agosto es es el periodo temporal para que nuestros directores de las instituciones educativas con jornada extendida puedan reportar en la plataforma Simon los procesos que se están realizando en el marco de la implementación del modelo jornada escolar completa. Bien, el primer, compon el primer componente, como hemos dicho, que es el mayor, el más importante, es el componente pedagógico. Y en el componente pedagógico, estimados especialistas, lo que nosotros necesitamos es que nuestros colegas directores reporten, nos den información sobre 14 ítems que son los más importantes para la implementación de la propuesta pedagógica. El primer ítem es si en la institución educativa, ¿no es cierto?, se cuenta con un plan de tutoría, de orientación educativa y convivencia escolar actualizado. Sabemos que dentro de la planificación de la escuela tenemos que, en forma colaborativa, en forma horizontal, forma responsable, a partir de un diagnóstico, ¿no es cierto?, tenemos que proponer, discutir y aprobar un plan de trabajo relacionado a la tutoría, orientación y convivencia escolar. Y que este plan esté actualizado. Probablemente hay algunos aspectos que el año anterior no se han abordado, no se han desarrollado, otros aspectos que emergen, otras dificultades que emergen en el desarrollo de la tarea educativa y entonces el plan lo tiene que considerar. En segundo lugar, ¿no es cierto?, el equipo directivo, el equipo de la institución educativa debe hacer seguimiento a este plan, porque todos sabemos que un plan de trabajo, un plan de formación, un plan diseñado para atender determinadas necesidades, necesita que el personal correspondiente haga seguimiento y a partir de hacer seguimiento pueda identificar los aspectos que se están desarrollando y cuáles podrían ser las dificultades que se tiene para la implementación de ese plan, para hacer retroalimentación, para brindar orientaciones, para brindar aspectos que permitan mejorar la implementación del plan, porque el plan tiene como objetivo
establecido los aspectos relacionados al acompañamiento socioemocional y cognitivo de los estudiantes y mejorar la convivencia escolar. Estimados colegas, estimados especialistas, todos sabemos que la gestión de las emociones, ¿no es cierto? Lo emocional está íntimamente relacionado con lo cognitivo. La psicología, ¿no es cierto?, nos ha dado luces de que lo cognitivo está íntimamente relacionado con la gestión de las emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Y como en la escuela queremos que los estudiantes mejoren sus aprendizajes, mejoren los logros de aprendizaje, que desarrollen las competencias previstas en el currículo, que logren los aprendizajes previstos en los estándares de aprendizaje, entonces necesitamos que el equipo responsable pueda desarrollar el plan de trabajo que la institución ha definido en forma colegiada, en forma colectiva, en el marco de un diagnóstico que se tiene en la institución educativa. De igual manera, hay algunas preguntas relacionadas con el personal asignado a las instituciones educativas, ¿no? Con jornadas extendidas. Por ejemplo, en la escuela se cuenta con el personal psicólogo. Probablemente, en algunos casos, podría suceder que en la escuela llega un psicólogo y renuncia. O puede ser que la institución educativa esté muy lejana y hay dificultades para que las convocatorias que hace la unidad ejecutora no se pueda completar el número de vacantes que se tienen a nivel de UGEL, y puede ser que hayan instituciones educativas que a la fecha aún no tengan un psicólogo y es necesario ver formas, manera de poder solucionar esta problemática. De igual manera, estimados colegas, si tenemos psicólogo, ¿no es cierto? Entonces, el psicólogo tiene que tener un plan de trabajo, el psicólogo debe desarrollar actividades formativas. Recuérdese, estimados colegas especialistas, que el psicólogo es un profesional. Como profesional, llega a la escuela con dos acciones fundamentales: una acción formativa y una acción preventiva, porque los psicólogos no hacen tratamiento, hacen prevención, promoción y a la vez también hacen formación. Y entonces, colegas psicólogos, en el marco de la acción formativa, deben realizar talleres a los, a los docentes tutores, a los docentes no tutores, charlas con los padres de familia, con los estudiantes, con los docentes, con miembros de la comunidad, acciones de sensibilización, etcétera, etcétera, etcétera. La acción formativa, entonces, para prevenir, para promocionar, ¿cierto?, al interior de la escuela, es un rol importante de nuestros colegas psicólogos. Además de las reuniones con los padres de familia, un aspecto que también no hay que descuidar es el tema de la responsabilidad de nuestros colegas psicólogos para promover la orientación vocacional con actividades dirigidas a estudiantes del 5º año de secundaria. Y entonces ahí hay que fortalecer
las acciones para que nuestros estudiantes, nuestros adolescentes puedan desarrollar, reflexionar, decidir y establecer un plan de vida, un plan de vida. Como institución educativa, le brindamos las posibilidades, ¿no es cierto?, de orientarles para que a partir de su realidad, a partir de su contexto, a partir de las relaciones interfamiliares que tenga, pueda definir un plan de vida y la posibilidad de estudios universitarios o estudios no universitarios. Pero también en esta parte, ¿no es cierto?, se precisa que nos informe sobre los directivos que están brindando orientaciones para la planificación. Nuestros colegas directores, por función, son los que lideran al interior de la escuela la implementación del currículo. Nuestros colegas directores, fortaleciendo su liderazgo pedagógico, más que administrativo. Entonces, nos van a reportar, ¿no es cierto?, si se brindan las orientaciones, indudablemente que en las evidencias van a tener que señalar, ¿no es cierto?, las evidencias de estas acciones de orientación, a través de reuniones, a través de talleres, a través de trabajo colaborativo, a través de el liderazgo en las reuniones de trabajo colegiado, a través de las reuniones en los espacios que puedan considerar en la semana de gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Y de igual manera también las principales acciones que realizan los coordinadores pedagógicos y los coordinadores de tutoría. Porque recuérdese, como lo señaló nuestra colega Clara, al interior de la escuela, el coordinador pedagógico y el coordinador de tutoría son los actores clave para fortalecer el desempeño pedagógico del equipo docente a cargo. Recuérdese, estimados colegas especialistas, UNESCO ha hecho varios informes donde recomienda, ¿no es cierto?, la importancia de acompañar, de ayudar, de brindar soporte pedagógico, disciplinar a los equipos docentes. UNESCO señala bien que la profesión docente es una profesión compleja. Por lo tanto, necesita asesoría, acompañamiento, asistencia, ¿no?, de los equipos directivos de las escuelas para cumplir el rol fundamental de desarrollar aprendizajes. Entonces, nuestros coordinadores, por función, son los actores clave porque están todo el año, semana a semana, tienen acciones que realizar en relación al acompañamiento pedagógico, pero a la vez también de organizar la información que recoge al hacer la visita al aula y preparar el desarrollo del diálogo reflexivo. Porque no se trata solamente de dar orientaciones, sino generar reflexión con los docentes para que los docentes puedan deconstruir su práctica para luego reconstruirla. En la lógica de las orientaciones del maestro Restrepo, ¿no es cierto? De construir para reconstruir.
Si yo quiero mejorar mi práctica docente, ¿no es cierto? Tengo que reflexionar lo que estoy haciendo, tengo que deconstruir, establecer las teorías implícitas, ¿no es cierto?, que sustentan mi práctica para reconstruirla. Y esa práctica reconstruida va a ser una práctica mejorada, en beneficio de los estudiantes, porque van a tener mejores oportunidades para aprender. Por eso necesitamos reporte de información de los coordinadores pedagógicos y de los coordinadores de tutoría. Seguimos, por favor. El segundo aspecto, estimados colegas, está relacionado con el componente de gestión. Y acá, en este componente de gestión, ¿no es cierto?, tenemos 9 ítems y que están relacionados con las acciones que se realizan al interior de la escuela sobre la actualización periódica, permanente, según está normado, de los documentos de gestión. Además de las acciones que tiene que realizar el equipo directivo con los coordinadores para poder informar, poder evaluar, tomar decisiones, establecer pautas comunes para mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Recuérdese que al interior de la escuela, la responsabilidad fundamental de la escuela está relacionado a mejorar, desarrollar aprendizajes según lo establecido en el currículum nacional. Y entonces hay que evaluar cómo va el proceso de aprendizaje de los estudiantes en matemática, cómo está el proceso de aprendizaje en comunicación, en ciencia y en las otras áreas. Para eso sirven estas reuniones del equipo directivo con los coordinadores, para analizar, para reflexionar. A ver, estimados colegas especialistas, cuando hablamos de reflexionar, hay que tener en cuenta que la reflexión y la acción son como dos caras de una misma moneda. Si nosotros reflexionamos sobre los aprendizajes de los estudiantes, es para luego tomar acciones. Recuérdese lo que dicen los grandes pedagogos, ¿no? No puede haber reflexión sin acción, y no podría haber acción sin reflexión, ¿no? Entonces, si hay reunión semanal del equipo directivo, del equipo de coordinadores, ese es el espacio para analizar, ¿cierto?, para evaluar, para reflexionar sobre el servicio educativo y para establecer luego acciones comunes, pautas de acción común. Si tenemos dificultades detectadas en un área curricular, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? La parte formativa, de repente, un taller sobre la implementación del área curricular, de repente, fortalecer el tema disciplinar, producto de esas reuniones y de ese análisis y esa reflexión, van a surgir las alternativas, ¿no? Y además, en este aspecto, cómo participa la comunidad educativa, ¿no es cierto?, cómo se fortalece y desarrolla el comité de bienestar, que es importante para garantizar una convivencia positiva que promueva, que estimule acciones para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Seguimos. En el tercer aspecto están los ítems desarrollados al componente de soporte. Aquí tenemos 7 ítems.
Y como decíamos al comienzo, ¿no es cierto? El equipo directivo es el eje para fortalecer las acciones formativas de los actores de la escuela. Indudablemente, estimados colegas, es de interés nuestro, de ustedes y de toda la comunidad educativa, el fortalecimiento del equipo docente. Recuérdese que los estudios nos dicen, nos señalan, nos precisan que al interior de la escuela, el principal factor que explica los aprendizajes de los estudiantes al interior de la escuela es la práctica docente. Y el segundo factor es el liderazgo del director, ¿no? Del directivo. Por eso, la preocupación permanente siempre es el fortalecimiento de competencias del equipo docente. Y eso va a redundar en mejores oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. Recuérdese los eslogan de las campañas educativas que se han hecho en el país y en América Latina. Mejores maestros, mejores estudiantes. Fortalecemos el fortalecimiento de competencia de los maestros es la estrategia y la finalidad es el aprendizaje del estudiante. Por eso, desde la escuela, estimulamos para que los colegas participen. Hay múltiples formas de fortalecer las competencias profesionales, ¿no? No solamente Perú Educa, también ahora los programas, cursos, las actividades formativas que se tienen a cargo de la Dirección de Formación Docente en Servicio, ¿no? A través de la plataforma CIFOR y otras que también pueden desarrollar a partir de los territorios, a partir del ADREN o de la UGEL, ¿no? Pero además de eso, ¿no es cierto? En el componente de soporte, todas las acciones que permitan ayudar, apoyar la acción pedagógica que tenemos que realizar al interior de la escuela. Bien, de esta manera, entonces, este es el instrumento que se le va a compartir, el instrumento que se le va a compartir luego, pero hay que hacer algunas precisiones. Unas precisiones. El instrumento, un momentito, disculpe. Ah, bien, el instrumento, como decíamos, tiene 30 ítems, está organizado en los tres componentes, porque porque nos interesa recoger información sobre la implementación a partir de los componentes que conforman el modelo. Bien, ya hemos señalado, este es el tercer componente, y entonces aquí vamos a hacer un modelado de cómo se llena esta ficha de monitoreo. A ver, como todo instrumento tiene una parte, un ratito, como todo instrumento, una parte de datos generales. Llenamos los datos generales, nos interesa también los datos del colega director, los datos de los coordinadores pedagógicos para actualizarlos. Nosotros tenemos una data de los coordinadores pedagógicos y de los coordinadores de tutoría, pero necesitamos actualizarlo porque a veces en marzo o en diciembre ratifican a coordinadores, en marzo hay algunos cambios, pero en el camino
hay también algunas modificaciones. Entonces, esa es la oportunidad para poder tener una data actualizada. ¿Sí? Entonces, seguimos. A ver, como decíamos al comienzo, el reporte que se hace en la plataforma CIMO también tiene que estar acompañado de algunas evidencias. No es que el colega director puede señalar que sí están cumpliendo los ítems establecidos por cada uno de los componentes, pero como esto de aquí es declarativo, en esta oportunidad se le está señalando que hay que presentar también, adjuntar evidencias de lo que se está reportando, evidencia de lo que se está afirmando. Entonces, uno de los aspectos, uno de los aspectos que nos han preguntado y que aprovechamos nosotros también para reiterar la orientación sobre el informe del coordinador pedagógico. Entonces, una evidencia que sube el colega director, ¿no es cierto?, de que sí se están haciendo el monitoreo, las visitas en aula, que sí se está haciendo diálogo reflexivo, que sí hay visos de mejora, que sí se están haciendo las actividades relacionadas a las reuniones de trabajo colegiado. Y entonces, aquí tenemos para el análisis una casuística muy breve, ¿no? El director puede subir un informe de un coordinador pedagógico de una institución educativa, ¿no es cierto?, donde se señala que se ha realizado visita al aula a 7 docentes que tiene a cargo y que está programado la segunda ronda de visita para el segundo trimestre, ¿no? Y también menciona, ¿no es cierto?, que realiza las reuniones de trabajo colegiado de forma semanal. Recuérdese, las reuniones de trabajo colegiado en las escuelas de nuestros modelos se realizan en forma semanal. En forma semanal hay reuniones de trabajo colegiado. Ya lo dijo nuestra colega Clara, ¿no? Fundamentalmente para abordar temas pedagógicos relacionados a los aprendizajes de nuestros estudiantes. Entonces, informa la participación del coordinador en las comisiones institucionales, las reuniones colegiadas se han cumplido y que adicionalmente adjunta el cronograma de visitas que van a realizar en el mes de julio. ¿Sí? Bien. Bien. Nosotros nos preguntamos, y a veces algunos colegas nos han pedido, profesor Jorge, ¿qué debería contener mínimamente el informe del coordinador pedagógico? Entonces, nosotros le decimos, ¿no? Le decimos, ¿no?, que de acuerdo a las características de la escuela, de acuerdo a las características de la escuela, el informe pedagógico puede tener una serie de elementos, ¿no es cierto? Pero no, en la orientación, mínimamente debe contener, debe contener algunos elementos fundamentales. Disculpen un momentito, disculpen un minutito. Ya, mínimamente el informe de nuestros colegas coordinadores pedagógicos, repetimos, ¿no? Pueden haber otros de acuerdo a lo planificado en esta acción formativa, pero mínimamente debe haber
que las visitas que se están realizando a docentes se realizan en forma permanente. Lo hemos señalado ahí, lo que está normado, ahí en la resolución viceministerial 326. El coordinador pedagógico tiene una jornada semanal donde se señala acciones de visita al aula. Además, tiene que sistematizar la información recogida. Ustedes saben, estimados colegas, la visita en aula es para hacer una observación no participante. Hay dos tipos de observación participante y observación no participante. En este caso, el coordinador hace una observación no participante, registra en su instrumento y también en el cuaderno de campo, de ser necesario, ¿no es cierto?, los hechos, para luego organizar esta información y poder retroalimentar en relación a temas fundamentales, como la planificación curricular. Eso es básico, fundamental. Estábamos en la evidencia 1. Bien, entonces, sobre el tema de la planificación curricular, es un tema importantísimo. Pero además, ¿no es cierto?, el informe debe tener los principales hallazgos que ha identificado, las acciones, las estrategias de fortalecimiento que el coordinador ha hecho con el equipo docente. Porque si se identifican necesidades de formación, el coordinador tiene que abordarlo. Porque hay que atender las necesidades. Repetimos, el equipo docente necesita, requiere fortalecimiento, acompañamiento, asesoría para brindar mejores oportunidades de aprendizaje a los estudiantes. Y entonces eso hay que informar. También, cuantitativamente, hay que señalar el número de visitas que han realizado. Y luego, ¿no es cierto?, un resumen de los avances, logros, dificultades en esta estrategia del acompañamiento pedagógico en la modalidad interna que está desarrollando. Bien, evidencia 2. En el caso del coordinador de tutoría, nuestros colegas coordinadores de tutoría tienen a cargo un equipo docente un poco más numeroso que los colegas de coordinadores pedagógicos. Sin embargo, entonces, hay que tener en cuenta que también tiene que tener las evidencias necesarias para adjuntar al reporte que hace el colega director en la plataforma. Y eso, ¿no es cierto?, está relacionado con las actividades desde la fase del buen inicio del año escolar. Y todas las acciones realizadas en ese marco del buen inicio del año escolar. Pero además, el informe también relacionado a las acciones que se realizan a los actores clave de la comunidad educativa. No solamente los docentes, padres de familia, las actividades con los estudiantes, ¿cierto? Entonces, importa que el colega director adjunte estas evidencias del trabajo del coordinador de tutoría. Ahora bien, ¿qué es lo que debería tener mínimamente un informe del coordinador de tutoría?
El coordinador de tutoría, como hemos dicho, debería tener mínimamente como, entre otros, estos aspectos. Las acciones realizadas por los colegas tutores. Recuérdese que los colegas tutores tienen responsabilidad de desarrollar la estrategia de la tutoría grupal. La tutoría grupal. Y en la tutoría grupal se desarrollan proyectos, se desarrollan talleres. La tutoría no es una clase, ¿no es cierto? No se dicta ninguna clase. La tutoría es un servicio que se presta a los estudiantes, a los adolescentes, a través de talleres, a través de proyectos relacionados a las problemáticas identificadas, ¿no es cierto?, en la escuela. Y entonces, el coordinador entonces tienen que reportar qué acciones realizaron, qué fechas, los participantes, los materiales, ¿no es cierto?, las orientaciones a los padres de familia, la planificación, etcétera, etcétera. Porque recuérdese, también nuestros colegas tutores tienen que planificar la tutoría grupal, que es una estrategia fundamental, ¿no es cierto?, que hay que desarrollar en la escuela. Un segundo aspecto son las acciones que realiza con nuestros colegas, con nuestros estudiantes, con nuestros adolescentes. Hay que realizar, dentro del plan de trabajo, un aspecto importante que debe reportar el coordinador son las acciones de prevención, las acciones de promoción para mejorar el clima escolar, para atender las necesidades que emergen, que surgen en la escuela, frente a circunstancias que en algún momento distorsiona o deteriora el clima de la escuela, incluido las acciones, ¿no es cierto?, de promoción de la participación estudiantil. Nuestros estudiantes deben tener una participación protagónica. Nuestros estudiantes deben tener la posibilidad de vivenciar, ¿cierto?, la formación, la implementación de un conjunto de espacios de formación, de participación. No solamente, no solamente el municipio escolar, no solamente el delegado del aula, sino también los clubes de ciencia, el club de ajedrez, ¿no? Y otro que al interior de la escuela se fortalece para poder mejorar la participación estudiantil relacionado también a los aprendizajes que señala el currículum nacional. De igual manera, la tercera parte es la articulación con el psicólogo. Los tutores tienen que estar articulados, los coordinadores de tutoría tienen que trabajar, ¿no es cierto?, de la mano con nuestros colegas psicólogos, que son los profesionales, que nos van a brindar orientación, que nos van a brindar un conjunto de herramientas, que nos van a dar un conjunto de instrumentos para poder desarrollar en la escuela. Un cuarto aspecto, el trabajo con familia. También la vinculación con el comité de tutoría y finalmente, lo importante, resultados y logros. ¿Cuáles son los avances? ¿Cuáles son las mejoras? ¿Cuáles son también las dificultades y cómo abordar esas dificultades? Continuamos, por favor. Bien. De esta manera, entonces, estimados colegas, sí, efectivamente, hay una serie de colegas que nos han estado pidiendo que se comparte el material. Hemos tomado nota, agradecemos su participación, esperamos seguir
dialogando con ustedes, reflexionando con ustedes para mejorar la implementación de nuestro modelo a favor de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y las consultas, por favor. Hay algunas preguntas, algunas consultas. Nuestra colega Clara va a responder para que se pueda tener la información final sobre las preguntas que se han presentado. De mi parte, muchísimas gracias. Gracias, maestro. Gracias, maestro Jorge. Bien, vamos a dar un espacio para poder organizar las preguntas que ustedes nos han formulado en el chat del Zoom. Después de esta pausa, bueno, vamos a responder algunas preguntas que nos han escrito en el chat. La primera pregunta que nos formulan es en relación y el especialista en educación monitorea a los docentes en las instituciones con jornada escolar completa. Maestro Jorge, agradecería su respuesta a esta pregunta. Sí. Bien, bien. Estimados colegas especialistas, nuestro colega nos está haciendo una pregunta muy concreta. La respuesta es que fundamentalmente nuestros especialistas lo que tienen que hacer es monitorear a los coordinadores pedagógicos. La responsabilidad principal para el monitoreo, las visitas en el aula, es el coordinador pedagógico y el coordinador de tutoría. Entonces, la responsabilidad y la labor del coordinador, perdón, del especialista es efectivamente monitorear, dar orientaciones, establecer pautas de trabajo con nuestro coordinador pedagógico y coordinador de tutoría, que son los actores claves al interior de la escuela y que además es parte de su responsabilidad establecida como en su jornada de trabajo según la normatividad vigente. Muchas gracias, maestro Jorge. La segunda pregunta está relacionada con la reunión de trabajo colegiado. Nos dicen si existe una adecuada retroalimentación, efectiva, si cuenta todo el personal y el cumplimiento de funciones. Perdón, la pregunta es, ¿qué temas desarrollan en las reuniones de trabajo colegiado? ¿No? Eso es la pregunta en sí. Bien, vamos a responder a esta pregunta. Tenemos que decirle, ¿qué temas desarrollan o qué temas deberían de abordar en estas reuniones de trabajo colegiado? Primero, que los temas que van a abordar tienen que responder a las necesidades identificadas en el monitoreo, en el acompañamiento, ¿no? Entonces, estos temas que se han identificado tienen que ser planificados justamente para que desarrollen, respondiendo a estas necesidades formativas identificadas en la institución educativa, en este caso el grupo de docentes que tienen este cargo, ¿no? La cual también debe de estar dentro del plan de trabajo institucional del coordinador pedagógico, del coordinador de tutoría. Los temas van a ser diversos para que puedan abordar en estas reuniones de trabajo colegiado. Lo importante aquí señalar es de que estos espacios deben ser formativos y no informativos como habíamos observado en el caso, ¿no? Por ejemplo, en el caso veíamos que sí se reúnen de forma semanal, sí tienen un cronograma, pero no basta tener un cronograma, ¿no? Sino que estos espacios realmente sean planificados, que realmente haya un propósito, realmente se prepare el coordinador pedagógico, el coordinador de tutoría, ¿no? Entonces, cuando se hace una visita para poder mirar el trabajo colegiado, la evidencia no es solamente que el coordinador cuente con un cronograma, sino que tenga evidencias que efectivamente haya realizado en este espacio formativo trabajos que respondan a estas necesidades formativas de los colegas, de sus docentes que está a su cargo, ¿no? Por ejemplo, pueden trabajar planificación curricular, evaluación formativa, cómo gestionan en el aula, uso de materiales educativos, diferentes temas en relación a las necesidades que han ido identificando en estas visitas que tienen, ¿no?
Bien, vamos entonces con la tercera pregunta, y la tercera pregunta es, ¿qué aspectos se podrían retroalimentar luego del acompañamiento pedagógico? Maestro Jorge, si Bien, nos puede bien, responder. bien, gracias. Esto es una pregunta bien interesante. No hay preguntas o aspectos predeterminados. La retroalimentación va a surgir de lo que se ha observado del desempeño del docente. Recuérdese, estimados colegas especialistas, el docente es un profesional. Nuestra relación con ellos tiene que ser horizontal. Entonces, observando su práctica, pueden haber aspectos que están desarrollándolo bien, pero pueden haber aspectos que hay que mejorar. Entonces, la retroalimentación está relacionado con los aspectos que el docente observado, monitoreado, visitado, debe mejorar. En esa lógica, entonces, hay un continuo, observamos, registramos, sistematizamos información, establecemos aspectos que se están desarrollando y también establecemos aspectos de mejora. Y es precisamente esos aspectos de mejora que nosotros tenemos que retroalimentar para mejorar la práctica del docente que permita mejores oportunidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Gracias, maestro Jorge. Entonces, respondió esta pregunta. Tenemos otra en la que nos mencionan cuáles serán o cuáles son las fichas de monitoreo del presente año. Entiendo que esta pregunta está referido a lo que es, en este caso, desde el rol del especialista y también de los coordinadores pedagógicos. Es preciso mencionarles que el día de hoy hemos compartido justamente esta ficha que ustedes han podido ver, que consiste en, que tiene tres aspectos, los cuales están denominados como componentes, ¿no? Pedagógico, de gestión y de soporte. Cada uno de estos componentes tienen los ítems que están relacionados al componente, ¿no? Haciendo un total de 30 ítems para que puedan ustedes hacer uso, más que uso, hacer aplicar en la institución educativa cuando realizan la visita de monitoreo, ¿no? Muy bien. Tenemos también otra pregunta. Nos dicen si se debe el coordinador pedagógico, a ver si entendemos esta pregunta, se debe tener una ficha para evaluar el trabajo de coordinador pedagógico coordinado de tutoría, ¿no? Sí, efectivamente, este año hemos actualizado este instrumento que se llama la ficha de monitoreo al desempeño, perdón, al cumplimiento de función del coordinador pedagógico y de tutoría, ¿no? Y es la ficha la cual se ha compartido o se ha socializado con los directores, en este caso, en un taller que hemos tenido sobre liderazgo directivo, ¿no? Entonces, sin embargo, también les vamos a compartir a ustedes para que ustedes tengan conocimiento, ¿no? Por aquí también nos señala, bueno, creo que deberían de dar una ficha de monitoreo con todos los indicadores. Ah, bueno, sí, ya las precisamos ahí, ya respondimos que en la ficha que hemos compartido el día de hoy están los indicadores en función al tema que hemos abordado el día de hoy, relacionado al monitoreo, relacionado al seguimiento, ¿no? Uno dice, ¿cuál sería la evidencia para el ítem 2? Bueno, la evidencia para el ítem 2, como está relacionado al reporte, al seguimiento, básicamente sería evidenciar si en la institución educativa existe un reporte, ¿no? Sobre, por ejemplo, los compromisos que han asumido en los diferentes espacios, como por ejemplo en los diálogos reflexivos, como por ejemplo en las reuniones de trabajo colegiado. ¿Cuál es la evidencia? El reporte, ¿no? Tenemos otra pregunta por aquí.
Sería bueno que nos comparte esta ficha de monitoreo, nos dicen, claro que sí, la ficha de monitoreo, vuelvo a repetir, serán compartidas también con ustedes. Bueno, hay un medio de comunicación, que es el WhatsApp grupal a nivel nacional con todos los especialistas de las direcciones regionales. Por ese medio también compartiremos y también las compartiremos en los Padlet que ustedes también tienen acceso, ¿no? Y de no ser así, volveremos a compartir también por diferentes medios. Bueno, aquí nos dice que la DRE tiene metas establecidas como región y acceso al CIMO como monitoreo DRE y Ayacucho. También tenemos que registrar el monitoreo en el CIMO, así como coordinadores pedagógicos directos. Además, los plazos son diferentes, claro, ¿no? Bueno, en el caso del monitoreo a la implementación del modelo GEC, en este caso, para este año tenemos 2 reportes que van a realizar, cual no van a coincidir con el reporte que hacen ustedes como región, porque eso tiene diferentes momentos, diferentes periodos, ¿no? Como ya les dijimos, en el primer reporte va a estar comprendido aproximadamente de un mes, más o menos 15 días, y el segundo reporte que va a ser posterior, ¿no? Así ya cerrando el año. Bueno, eso es lo que podríamos responder en la pregunta que ustedes nos han formulado. Una vez más, les agradecemos. No olviden responder la encuesta de satisfacción y también invitamos a que puedan, por favor, activar su cámara para poder hacer la captura de pantalla y, bueno, culminar con nuestra jornada de hoy. Muchas gracias. Gracias. Hasta una próxima. Un gusto y un placer siempre compartir con ustedes. Hasta luego. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.